SER Podcast. Este podcast tiene un propósito, explicar cómo hemos cambiado en un año, cómo ha cambiado nuestra ideología. Ahora que hemos visto la importancia de la sanidad y de los servicios públicos, ¿hay menos liberales? ¿Ganaría ahora más votos un partido que defienda lo público o preferimos en cambio más privatizaciones? ¿Somos ahora más progresistas, más conservadores por el miedo al cambio, a cualquier cambio? ¿Creemos más en el Estado autonómico o somos más centralistas? ¿En qué instituciones confiamos y en cuáles hemos dejado de confiar? Hola, soy José Luis Astre y este es el podcast Pandemia. ¿El año del cambio? Datos extraídos de las más de 100.000 entrevistas que Metroscopia hizo entre marzo de 2020 y marzo de 2021. Confiamos casi 10 veces más en un médico y un científico que en un político. La actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante la pandemia nos ha parecido tan buena como la de profesores y maestros de escuela, a ojos de la mayoría de españoles. La crítica a la política es general, pero no afecta a todos por igual. Si preguntas a un español por una política o un político que sea referente para ellos, la mayoría, el 67%, te dirá Angela Merkel. Un 6,7 es una nota altísima. Un 6,4 saca Joe Biden, recién llegado a la Casa Blanca. Santiago Abascal es el líder peor valorado en este momento en España, con un 20% de aprobación. Aún así, ese 20% es 5 veces más que lo que la gente valora a Donald Trump, que aquí gusta al 4% de la gente. Lo que no es de recibo es que una nación que se respeta a sí misma no sea capaz ni siquiera de contar a sus muertos. Su gobierno ha reconocido que no sabe a ciencia cierta cuántos españoles han muerto por culpa del COVID-19. Ustedes pueden criticar lo que quieran. Pueden criticarme a mí. No me importa. Pero no perjudiquen a los españoles. I went through it. Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. I'll kiss everyone in that audience. Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. I'll kiss the guys and the beautiful women and everybody. I'll just give you a big fat kiss. Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. No pasa nada. Ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. El personaje mejor valorado en España durante la pandemia ha sido Fernando Simón. Podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... Disculpen. Aunque la percepción ha ido empeorando según avanzó la crisis y la gestión de la crisis. El problema es que me he comido una almendra justo antes. Logró salir de ese paso. Con Paco Camas, que es investigador de Metroscopia, vamos a fijar algunas ideas que nos van a servir para esta mesa de análisis, que es la que viene a continuación. Paco, algunas ideas. Bueno, una clave es que la política está polarizada, pero no está, fíjate, tan enraizada ni es tan estable como parece. Un ejemplo de ello es que durante el confinamiento y lo peor de la pandemia, pues 3 de cada 4 españoles, el 74%, la amplia mayoría, se mostraba a favor de un amplio acuerdo que incluyera a todos los partidos políticos, a todos. A todos, sin excluir ninguno. A PSOE, a PP, a Vox, a Unidas Podemos, a Ciudadanos, también a los nacionalistas e incluso también se mostró a favor la ciudadanía de que en este pacto pudieran participar empresarios y sindicatos. ¿Y nos hemos vuelto más centralistas? Pues durante el confinamiento la mayoría izquierda y derecha era partidaria de que el gobierno central pues pudiera recuperar incluso las competencias en sanidad. Fíjate, esto no quiere decir que nos hayamos vuelto ni más conservadores ni más centralistas. Tampoco nos volvemos, podemos decir, progresistas ni federalistas de golpe, ¿no? Lo que esta crisis yo creo lo que hace es poner de manifiesto de una manera más nítida que nunca es que ¿qué es lo verdaderamente importante, ¿no? Pues lo verdaderamente importante es salvar vidas y quizá pues no importa tanto quién lo haga, sino que se haga. Andrés Medina es director general de Metroscopia. Hola, Andrés. Hola, buenas. Cristina Monjes, politóloga, profesora de la Universidad de Zaragoza, colaboradora también de la cadena SER. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y José Pablo Ferrandiz es investigador principal de Metroscopia. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ti te voy a preguntar el primero, ¿qué tópico se te ha caído en esta pandemia? Bueno, yo te voy a contestar desde el punto de vista de la opinión pública y de lo que medimos en Metroscopia, y es qué piensa la sociedad y qué tópico o qué mito se le ha podido caer a la sociedad. Y tiene que ver con dos instituciones que a lo largo
de las últimas décadas han estado en los primeros puestos de la confianza ciudadana en instituciones, que son la sanidad, que era la joya de la corona española, y también la ciencia. Luego, si quieres, desarrollamos el porqué, la caída de esta confianza. Pero han caído los dos. ¿Pensamos peor nuestra sanidad y nuestra ciencia? Pensamos peor a través de la pandemia o a raíz de la pandemia. Pensábamos que nuestro sistema de sanidad pública estaba preparado para hacer frente a cualquier cosa, incluida la pandemia. Y pensábamos además que en este país la ciencia era lo único que nos aportaba certeza. Y las dos cosas, en tan solo un mes de diferencia, pues han venido abajo. Porque si estos datos que te decía eran de febrero, en marzo, un mes después, la mayoría de los ciudadanos dijo: nuestro sistema de salud no está preparado. Sí, nuestros profesionales, pero no cuentan con los medios necesarios y por lo tanto todo el sistema no está preparado para hacer frente a una crisis sanitaria como esta. Pues anotamos ahí una idea que hay que desarrollar. Cristina, ¿qué tópico se te ha caído a ti en esta pandemia? Pues mira, a mí dos. Uno que encaja muy bien con lo que se comentaba ahora, y es el tema de que nos hemos dado una cura de humildad tremenda, ¿no? Llevábamos ya décadas instalados en esto que llamamos la sociedad del conocimiento. Estábamos a punto ya de tocar, de rozar con la yema de los dedos esto que se llama el transhumanismo. Veíamos series donde de repente a alguien le ponen un ojo que es una especie de escáner, ¿no? Y es mucho mejor y más eficaz que su propio ojo, y de repente un virus, que no es ni siquiera un bicho, o sea, una cadena de información invisible, es capaz de dejarnos en estado de caos, ¿no? Es capaz de parar el mundo. Y eso es lo segundo que se me ha caído. Pensábamos que el mundo no era imparable, no se podía parar. Vivimos una economía globalizada, globalizadora, que no hay quien detenga eso. Y yo me acordaba mucho de Mafalda, cuando decía eso de que paren el mundo que yo me bajo, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues el mundo se ha parado, pero no podemos bajarnos nadie. Entonces hemos parado el mundo. Yo creo que todavía no somos muy conscientes de todo lo que eso supone. Andrés, ¿y a ti? Pues yo, más que la caída de un tópico, yo te diría que es como una esperanza desvanecida. Yo creo que a los primeros inicios de la pandemia, cuando todos quedamos en estado de shock, vimos que los políticos parecía que por una vez se ponían todos de acuerdo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, se aprobó la primera prórroga del estado de alarma, no hubo ningún voto en contra en el Congreso, ¿no? Eso parecía como algo novedoso, parecía que iba a ser la ruptura de un tópico, y que los políticos habían entendido de alguna manera la gravedad de la situación y que por fin eran capaces de declinar más en nosotros el interés general que ello. Pero fueron esas primeras semanas solamente de oasis, ¿no? Pero luego rápidamente pasamos rápidamente del debate al combate, ¿no? De la convicción al interés particular, ¿no? Y entonces yo creo que eso no declinaba bien, no sintonizaba bien con ese reclamo, ese clamor casi que existía en la sociedad española, que por una vez, como se ha comentado antes, los políticos volvieran a reeditar esos pactos de la Moncloa, no solo los políticos, sino con sindicatos, con empresarios, con toda la sociedad civil, y no fue posible. También y dimos paso un poco al tiempo de las sospechas, ¿no? Donde sí, yo te apruebo un poco el estado de alarma, pero todos con un cálculo electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Pues entonces, mira, por ahí voy a empezar, porque estamos empezando aquí dos mesas, una que será más política y otra que será más social. Así que, cogiendo el hilo que nos dejaba ahora Andrés, hablando de la situación política, me gustaría preguntaros algo la pregunta que nos hacíamos al principio del episodio, y es ¿cómo hemos cambiado ideológicamente? Porque da la sensación que aquí ha habido un terremoto que podría ser también ideológico, y sin embargo, viendo las intenciones de voto, tampoco es que el panorama se haya movido mucho. Es decir, ¿España en este año se ha vuelto más de izquierdas o más de derechas y cambiaría mucho su voto, o las cosas están como estaban? Pues las cosas casi están como estaban, pero entre medias sí que han pasado cosas. Pero efectivamente, este paso que hemos dado del bipartidismo clásico a un bibloquismo, pues se sigue manteniendo. En España ahora mismo podríamos decir que tenemos 11 millones de personas que votan a partidos a la izquierda y 11 millones de personas que votan a partidos de la derecha. Y esos dos bloques se han mantenido también durante la pandemia. Lo único que, dependiendo del momento, pues internamente cada uno de estos bloques se ha movido en mayor o menor medida ya hacia un lado o hacia otro. En el caso del bloque de la izquierda, por ejemplo, hemos visto cómo ha resistido muy bien el presidente del gobierno y por tanto el Partido Socialista, con datos de aprobación en torno al 50%,
que para quien lo escuche puede parecer poco, pero para el caso español es una cifra elevadísima. No tanto, sin embargo, su otro socio de gobierno, Unidas Podemos, donde, bueno, pues parece que ha capitalizado peor las decisiones que ha adoptado este gobierno, las positivas, y que, sin embargo, en el bloque de la derecha hemos visto mucho más movimiento y, de hecho, hemos vivido una moción de censura que ha planteado uno de los partidos, creo que más en una clave de pelea interna de este bloque que una pelea contra el gobierno. ¿Y la gente se ha alejado mucho de los partidos políticos? Es decir, daba la sensación que pedíamos mucho a la institución, pero no sé si esa relación se mantenía o esa expectativa se mantenía con los partidos políticos. No sé qué os dicen las encuestas o las entrevistas que habéis hecho a la gente. Sí, no, la gente se ha alejado mucho. Fíjate que este año 2020 y ya 2021, durante mucho tiempo hemos tenido un debate sobre el dilema, ¿no?, entre salud y economía, que había que priorizar y que había que poner antes una cosa que otra. En realidad existe un trilema, existe un tercer elemento que es la política como problema. Hoy por hoy y durante muchos meses los españoles identifican a los políticos como el principal de sus problemas, de los problemas del país, ¿no? Y este es un elemento, yo creo que es muy importante, porque al final lo que hace es poner a los políticos en el centro de los problemas, pero no en el de las soluciones. Por lo tanto, eso genera inevitablemente una desafección en la ciudadanía, la verdad. ¿Tú dirías que ha ido más esa desafección, Cristina? Sí, totalmente. Yo creo que se percibe en muchos factores diferentes. Fijaros, incluso en las 3 elecciones que hemos tenido durante la pandemia, es verdad que son autonómicas y además muy peculiares, no se puede hacer extensivo al resto del país, pero han sido elecciones con un aumento de la abstención muy importante, que aunque haya una las gallegas, las vascas y las catalanas, con una abstención récord en este último caso. Sobre todo en las catalanas, pero también muy importante en el País Vasco y también muy importante en Galicia. Y aunque es cierto que hay una parte de eso que tiene que ver con la pandemia, el miedo al contagio, el miedo al virus, las encuestas postelectorales, sobre todo en el caso del País Vasco, ya nos están diciendo que hay también mucho de desafección. Es decir, la política ha dejado de ser algo que resulte útil a los ojos de buena parte de la ciudadanía. Y por lo tanto, el sentido ético, el sentido de compromiso que tiene un voto se pierde hasta ese punto. Entonces yo creo que esto sí que es algo que hemos ido viendo cómo se agrandaba, y además es curioso porque si comparamos con la crisis del 2008, ahora vamos a cumplir una década del movimiento de los indignados, ¿no? Si comparamos con aquello, entonces había una desafección, pero esa parte de la desafección que se traduce en cabreo, que se traduce en indignación, y de ahí llegaron los indignados. Ahora yo lo que estoy percibiendo más, a falta de acabar de confirmar unas cuantas cosas, pero se está percibiendo más un desánimo, o sea, una desafección entendida como desánimo y como pasotismo, como dar la espalda a la política. La política no es algo importante, que sea útil para solucionar los problemas. Esto es muy grave, porque esto atenta contra las propias bases de la democracia y de la sociedad entendida como ¿Y a quién tal. beneficia eso? ¿Crecen los populismos a partir de ahí? Crecen los populismos y sobre todo beneficia, lo estamos viendo en toda Europa, a la ultraderecha. Eso te iba a decir, ¿eso está pasando aquí en España solo o es un fenómeno global? Global no lo sé, desde luego en Europa sí. En Europa lo estamos viendo, que la desafección, la pérdida de credibilidad en la política, la antipolítica, está favoreciendo discursos totalitarios y discursos autoritarios que además en un momento de miedo se erigen como discursos que pretenden dar una salida, ¿no? Fíjate que a mí me gusta decir que vivimos en sociedades ACDC, el mítico grupo de... Sí. Vale, que es la sociedad antes del coronavirus y después del coronavirus, ¿no? Bueno, que es sobre todo, desde mi punto de vista, lo más relevante de lo que ha podido cambiar en este tiempo. Pues yo creo que tenemos mucho más miedo que antes, somos sociedades mucho más temerosas. Y en ese miedo es más fácil, si no hay una política coherente que dé soluciones, es más fácil que aparezcan discursos que van de salvadores, ¿no? Discursos de hombres fuertes, como se está diciendo últimamente. ¿A más miedo, más Vox? Perdona la simplificación, pero... Es mucho simplificar, pero admitiendo la simplificación yo diría que sí. Andrés. Sí, yo comentaba, Cristina, que el desánimo era como un estado de ánimo muy, muy recurrente y en cierto modo es verdad. Nosotros cuando le preguntamos a la gente este año y le hemos ido preguntando últimamente, lo fundamental, lo principal que nos dice, más que temor y más que cabreo, por decirlo de alguna manera, lo que nos dicen es estamos cansados. Claro. Y es que hay que echar para atrás cómo empezó la pandemia, de dónde veníamos. Veníamos de un año 2018 que había una moción de censura y un año 2019 en el que fue el año que se votó todo, absolutamente todo lo que se podía votar en España y el Congreso de los Diputados 2 veces. Sí. Y eso hay que entender que cuando se formó gobierno en enero de 2020,
el estado de ánimo general y mayoritario de la sociedad española era el de, por fin, ¿no? El de, bueno, pues ya está, ya se forma un gobierno, el que sea, unos dirán es el mío, otros dirán no es el mío, y bueno, fenomenal, pero ya por lo menos volvemos, era una sociedad que estaba como después de realizar un gran esfuerzo, ¿no? Decir, oye, yo ya he hecho mi parte, he votado todo lo que tenía que votar, os he aguantado, y ahora venga, poner en marcha lo que sea, ¿no? Y hasta a la gente de Vox le parecía bien que se pusiera en marcha un gobierno, ¿no? Ese estado de ánimo se vio frenado de golpe en apenas 2 meses, cuando llegó la pandemia y entraron todo lo que dijo Cristina antes de pues el temor, un poco la incertidumbre, nos hacíamos muchas más preguntas que certezas y eso está muy relacionado con lo que tú preguntabas sobre ¿ha cambiado mucho el voto? Bueno, el voto ha podido subir y bajar en función de las circunstancias y de los estados de ánimo puntuales, pero diera la sensación que en términos de voto la gente mentalmente haya dicho, oye, yo ya voté y ahora tardaremos un rato más largo en votar, no me preguntéis, como he desconectado electoralmente, y en ese sentido el esquema electoral de 2 bloques grandes que se reparten y se reparten el voto y se reordenan, bueno, se pueden reordenar coyunturalmente. Es verdad que ahora con las catalanas el bloque de la derecha se está reordenando en favor de Vox porque Ciudadanos no lo identifican tanto como una opción, la opción útil que pudo ser y no fue, ¿no? ¿Estoy equivocado si traduzco lo que nos acabas de decir con un no dramaticemos, la gente no se ha cansado de la democracia? ¿O sí que hay algo de ese cansancio? No, absolutamente. La gente, cuando hoy preguntamos si la democracia en España es una democracia plena, avanzada, sí, como la de nuestro entorno, la gran mayoría te dice que sí. Evidentemente existe un cansancio, pero no es tanto con la democracia o con el test de estrés al modelo autonómico que ha sufrido con esto de la cogobernanza. No, claro que sufren ante un test de estrés, pero la gente no está cansada, digamos, del modelo democrático que tenemos, sino está cansada, pues digamos, de la situación y de la incertidumbre. Porque me alarmaba, José Pablo, que si, voy contigo, porque si no confiamos en los partidos, si ahora por suerte no, pero si al final cae también la confianza en la democracia, no confiamos en los médicos ni en la ciencia, no sé en quién nos queda hueco para confiar, o es que nos hemos vuelto unos desconfiados. Es verdad que la falta de confianza es un problema, pero que visualizamos ya en la primera crisis, porque hay que recordar que venimos de una triple crisis anterior, que se parece mucho a esta. Una crisis económica, la de 2008, la gran recesión, que provocó una crisis social por las desigualdades que se ampliaron, y eso motivó, probablemente estaba latente esta crisis institucional, pero motivó que sobre todo las instituciones relacionadas con la política fueran las que más sufrieran. Y en Metroscopia teníamos datos que cuando preguntábamos a la gente si mañana fueran elecciones acudiría usted a votar, solo el 50% te decía que sí, siendo siempre un dato que está inflado. Siempre sabemos que nos dice mayor cantidad de gente que va a ir a votar de la que realmente luego va a votar. Era una actitud política, ¿no? Pero ¿cómo se resolvió esa crisis institucional? Se resolvió con la aparición de nuevos partidos políticos. ¿Qué ocurre ahora? Tenemos una triple crisis. Una sanitaria indudable, que probablemente, o así intuye la gente, va a crear una crisis también económica, que indudablemente va a ampliar esta crisis social ya latente también y que está presente desde 2008. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora con las instituciones políticas? ¿Hay espacio para la creación de nuevos partidos? Los partidos que están ahora mismo son los que van a capitalizar el cansancio, el enfado, la desilusión de la gente. Bueno, pues esa yo creo que es la gran pregunta, porque coincide mucho con lo que decía Cristina. Yo creo que este cansancio de momento se está reflejando en desmovilización. Pero cuidado, que los menos cansados, los más enfadados y los más movilizados son los de partidos de extrema derecha, y en el caso de España, Vox. O sea, ¿que están haciendo un sistema nuevo o es pronto para decirlo? Bueno, yo diría que hoy por hoy, en el último año, y quizá por esta atmósfera de cansancio, el discurso dominante que se produce en el debate político español se inicia y está marcado desde los extremos ideológicos, ¿no? Y eso inevitablemente, además, con la caída y la debilidad de Ciudadanos, yo creo que provoca una cierta orfandad en el centro político. Y esto creo que es importante porque... ¿El centro ya se ha muerto?
No, yo creo que el centro está en búsqueda de padre. De quien le quiera. Yo creo que los votantes de centro no se pueden disipar, ¿no? Es decir, si hacemos la suma de los votantes de centro, son entendidos como los votantes de PSOE, los votantes de PP y los votantes de Ciudadanos, pues tienes ahí entre 15 y 16 millones de personas. No se han evaporado ni se han... No, es verdad que se han fortalecido, especialmente en el bloque de la derecha, las opciones más extremas, pero quizá hay que entenderla porque en el año 2018 la derecha tuvo una pérdida traumática de poder. Y desde entonces lo que sucede es que no existe una expectativa de victoria ni de vuelta al poder. Por tanto, digamos, es una oposición más emocional, no es una oposición de alternativa al gobierno. Por tanto, es muy cómodo irse a la derecha. Eso, fíjate, un dato que es interesante que recordaba antes José Pablo. En octubre de 2020 se hizo una moción de censura de Santiago Abascal al presidente del gobierno. Es decir, que si se votaba favorablemente, el presidente del gobierno iba a ser Santiago Abascal. Bueno, aún así, el 80% de los votantes de la derecha decía que había motivos y justificación para hacer la moción de censura. Eso no quiere decir que la gente de la derecha, de toda la derecha, el 80%, quisiera a Santiago Abascal de presidente, porque luego le suspenden y no lo quieren de presidente. Pero existe una oposición o una derecha emocional mientras no exista una expectativa de vuelta al poder. La mayoría de los españoles cree que otro partido en el gobierno no lo hubiera hecho mejor que lo ha hecho Pedro Sánchez. Claro, sobre todo en esos momentos, cuando lo preguntamos, en esos momentos en el que teníamos unas cifras de la pandemia muy, muy, muy malas, ¿no? Y ahí eso no quita para que la gente identificase los problemas, es decir, oye, no estábamos bien preparados, nuestros médicos no estaban bien equipados, no estamos contando bien a los fallecidos, todo eso te lo reconoce hasta la gente que apoya más al gobierno. Y de la misma manera la gente del bloque de la derecha también reconoce oye, pero si es que esto, fíjate con lo que les ha caído, o sea, no me caen bien, no es mi gobierno, pero pues es que les ha superado la ola como a todos los gobiernos, ¿no? Entonces, hubo en la primera ola una parte indulgente. Es verdad que en la segunda ola, la vuelta del verano, especialmente con la vuelta al cole de los niños, ahí la gente eso no lo entendía, porque oye, ya lo de la imprevisión y lo de no se podía prever, vale, tenía un pase en la primera ola. En esta segunda ola no puede ser que no tengamos un plan para cómo vuelven los niños al colegio, no puede ser que nos haya pillado el toro otra vez, que esto es muy español, ¿no? Sí. Estaba pensando, a ver si es que nos ha atropellado una pandemia y políticamente el país está más o menos en el mismo sitio en el que estaba. Pues yo diría que no te equivocas demasiado, ¿eh? Hemos estado casi 40 años, desde el año 78 hasta el 2015, con el mismo sistema de partidos, ¿no? Un sistema de bipartidismo imperfecto, dos grandes partidos y algunos hay que se apoyaban, etcétera, etcétera. De repente en el 2015 salta todo por los aires, ¿no? Aparecen nuevas formaciones políticas, etcétera. Y de repente empezamos a pensar que hemos dejado atrás un sistema de partidos para inaugurar uno nuevo. Y si ese nuevo resulta que no se estabiliza, que es lo que estamos empezando a ver, y si ese nuevo sistema resulta que está en permanente cambio, que es lo que parece a tener de los datos que se puede empezar a vislumbrar, bueno, pues eso pasaba antes de la pandemia y eso lo estamos confirmando ahora. Pues si os parece, ahora vamos a eso, no os vayáis muy lejos, porque ahora vamos a eso, a cómo está cambiando no la política, que es lo que hemos visto aquí, sino cómo ha cambiado la sociedad. Adela Cortina, hola. Hola. ¿Y usted cómo nos piensa? ¿Cómo hemos cambiado en este año de pandemia? Yo me temo que no hemos cambiado mucho. Creo que estamos más o menos como estábamos. Lo que pasa es que tendríamos que haber aprendido unas cosas que ya sabíamos y se han confirmado. Por ejemplo, que las pandemias pueden brotar en cualquier momento, que no va a haber nunca una sociedad post-pandemia y que por lo tanto tenemos que prevenirnos. Ese puede ser un cambio importante, el darnos cuenta de que hemos de prevenir necesariamente porque las pandemias se van a repetir. Y sin embargo, ¿no tienen la sensación de que cuando pase esta pandemia, que no sé exactamente cuándo será, muchas cosas volverán a ser como antes, como si no hubiera sucedido? Es que ahora mismo ya son como antes, eso es lo que a mí verdaderamente me aterra, que no hemos aprendido nada, sino que yo estoy comentando un tema que me parece obvio, que deberíamos de prevenir para el futuro, y sin embargo no veo ninguna medida de prevención en ese sentido, ninguna, como tampoco veo ninguna medida de prevención en la relación con la crisis económica que tenemos impresionante, en la que habría
que ayudar a las empresas para que puedan producir mayor riqueza y no tengamos estas colas de hambre. Ni tampoco veo que nos demos cuenta de que hay que proteger la democracia completamente y no dejar que se socave, porque la democracia está demostrando desde hace tiempo que es muy superior a las dictaduras y sin embargo estamos debilitando la democracia y socavándola. Son cosas que sabíamos, son cosas que hemos constatado de nuevo y sin embargo no veo ningún interés en fortalecerlas. Pues me parece un poco deprimente. Si no tomamos cartas en el asunto no va a haber esperanza de cambio. ¿Por qué le ha ido mal a la democracia este año de pandemia? La democracia le ha ido mal porque no se puede tener a los ciudadanos encerrados tantísimo tiempo e ir tomando medidas, ir tomando soluciones. Esa sensación de que los ciudadanos están encerrados en su casa, que lo único que tienen que hacer es cumplir con las medidas que se les están sugiriendo, más bien temerosos, para que el COVID no llegue y los políticos pues van yendo a su aire, haciendo sus tramas, sus juegos y no tiene una demasiado la sensación de que estén pensando en nosotros precisamente y en el bien común. Adela Cortina, muchas gracias. De nada, un placer. Cadena SER. La radio.